Ana. Ahí está. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la determinación de la fórmula de la ley Coulomb, que nada más nos habla de el cálculo del campo eléctrico a partir de una carga puntual. Y bueno, pues como se podrían esperar, el ejercicio que vamos a ver ahorita, pues solamente eh, utiliza cargas puntuales, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver nada más este detallito, es mera definición. Creo que es un poquito obvio al trabajar con estos asuntos vectoriales, pero bueno, no está de más mencionar, ¿ok? El principio de superposición se utiliza cuando un campo eléctrico que nos interesa calcular se obtiene a partir de la existencia de dos o más cargas eléctricas puntuales. Este campo eléctrico total es la suma vectorial de los campos producidos por cada una de las cargas que existen en la región. Bueno, ya saben a qué se refiere esto de suma vectorial. Las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. ¿Va? Ahora, algo importante que es, bueno, que vale la pena mencionar, es que el campo eléctrico final que nosotros calculemos, o los campos eléctricos que coexisten al momento de nosotros calcular ese campo eléctrico total, no se ven afectados por la presencia de otras cargas. Es decir, el campo eléctrico de la carga 1 no afecta el campo eléctrico de la carga 2. Los dos existen tal cual. Nada más que al final, en el punto de interés que uno defina, eso es ahí donde yo tengo que aplicar esta suma vectorial. ¿Ok? Entonces, puedo calcular campos separados y ya después sumarlos, ¿va? No hay afectaciones entre sí. Y bueno, y nada más eh, una definición aquí al final, que si se tienen n cargas puntuales, pues entonces el campo eléctrico total se puede definir a través de la siguiente manera. Sabemos que la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que recuerden es permitividad del vacío, multiplica la suma de 1 hasta n de la carga entre la distancia al cuadrado y recuerden, siempre hay que incluir el vector unitario, ¿va? Y no se olviden de las unidades. El campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas antes de comenzar? Si no, nos vamos ya directamente a el ejercicio. Bueno, y aquí está nuestro primer ejercicio. En Moodle se llama, literal se llama ejercicio 1. Aquí tenemos a 3 cargas puntuales. Y lo que nos interesa calcular, como pueden intuir, es el campo eléctrico en el punto A. ¿Pero qué campo eléctrico? Prof, El pero campo eléctrico total. ¿dónde está el ejercicio? Está O en sea, ¿en el qué apartado? tercer, Que no me... sí, en el tercer mosaico que se llama material extra. Ahí hay una carpeta. Espero que esté ahí. Ah, La la acabo que de dice subir. imágenes. Sí, esa. Ok. Imágenes preocupación. Vale. Entonces, nosotros tenemos que calcular que el campo eléctrico en A total, ¿va? Ahora, a partir de las definiciones que nosotros tenemos aquí, Alejandro Guillén, Sí, profesor. ¿cuántos campos eléctricos debemos calcular y por qué? Sería uno, ¿no? Porque estamos diciendo Ah, muy bien. este, que como que era la suma de todos, ¿no? O sea, que como que eran Exacto. Pero ¿qué hay que sumar? ¿Cuántos campos eléctricos hay que sumar para obtener el total? tres, ¿no? Tres, ¿por qué? Porque hay tres cargas. Así de sencillo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues entonces hay que calcular. Este campo eléctrico es el resultado de, ya lo dije, Alejandro, gracias. El campo eléctrico en A, ¿debido a quién? A carga 1 más el campo eléctrico en A debido a carga 2 más el campo eléctrico en A debido a carga 3. ¿Ok? Y lo bueno es que nosotros ya sabemos cómo calcular estos campos eléctricos. Sabemos que son cargas puntuales.
aquí tenemos su ubicación y el tamaño de sus cargas. Ahora, vean las unidades aquí. Esa mu, ¿qué significa, Marco Antonio López? No me acuerdo bien, pero me parece que es nano, ¿no? Casi, ¿O micro? una antes, eso, micro. Entonces vamos a acordarnos de esto antes de comenzar. Nosotros tenemos, vamos a ponerle aquí mili con M, micro con la mu, nano con N nada más, pico con P y femto con F. ¿Ok? Aunque es Prof, una F más estilizada, según yo. ¿Sí? ¿es el ejemplo que hice campo uno? Dice campo. Ah, sí, ejercicio 1, creo. Es que a mí no. No, el que dice ejercicio 1, porque hay uno que dice campo Ah, ok, eléctrico sí, el que 1. está abajo, sí. Exacto. Entonces, tenemos esto aquí. Profe, perdón por interrumpir. ¿En qué parte está? Es que solo dijo mosaico 3, pero no me aparece. Entonces no A sé. ver, déjame. Dice aquí mosaico en material extra. Ese mosaico tiene dos archivos. Ah, ok. Uno es el libro y otro Ajá. la carpeta. ¿Va? Sí, ok. Y como dijo Antón, la última imagen es la imagen que estamos utilizando. Ah, ¿Va? ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, y nada más para recordar, pues esto de mili es por 10 a la menos 3. Y recuerden, nos vamos a ir en términos de múltiplos de 3. Eso sería por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12 y por 10 a la menos 15. Normalmente lo que vamos a utilizar en este caso o en este primer parcial será en términos de estas dimensiones, micros, nanos y picos. ¿Ok? ¿Alguien no conocía esto? ¿O esto ya lo habían visto? Ya, pero no me, no me acordaba. Vale. Bueno, entonces aquí sí lo vamos a utilizar mucho y pues ya es pura práctica. ¿Va? Ahora, antes de comenzar, lo que yo les recomiendo hacer es que, puesto que ya tenemos aquí carga 1, carga 2, carga 3 en el dibujito, todo esto bien graficado, yo les recomiendo que a las posiciones de cada una de estas cargas les pongan nombre. Normalmente vamos a llamar a los puntos de interés o ubicaciones, los vamos a nombrar a través de letras mayúsculas, ¿vale? La A, pues ya está utilizada. Entonces, la carga 1 vamos a ponerla en el punto B, que sería el origen, en el punto C, el 1,3 y el punto D para la carga 3. Ahorita van a ver por qué, para que no le den nombres muy grandes a las distancias. En esa parte la vamos a utilizar. ¿Va? Entonces, vamos a empezar con el cálculo de cada uno de estos campos eléctricos. ¿Ok? Bueno, la Prof, ¿qué fórmula que dice vamos a abajo de, utilizar, perdón, qué dice abajo de pico? femto, ¿Femto? femto. Ahorita lo escribo más bonito. Ahí está. ¿Va? ¿Qué me quedé? Ah, sí, campo eléctrico. Entonces, el primer campo eléctrico, pues, ¿cuál es? Campo eléctrico en A, debido a la carga 1, este es igual a ¿qué? Formulazo. 1 sobre 4 pi epsilon, que fea letra, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y si no se acuerdan de la fórmula, pues en la puntilla la teníamos por acá. Carga entre distancia al cuadrado por vector unitario. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, estamos hablando de la carga 1, pues carga 1 entre distancia al cuadrado por vector unitario. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda de esta fórmula?
No. No, listo. Continuamos con esto. Y bueno, el asunto está en que si nosotros, voy a cambiar el color para la carga 2, vamos a darle este espacio. Carga 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, carga 2 entre distancia al cuadrado por vector unitario. ¿Ok? Entonces, Gustavo Martínez, ¿qué problema le encuentras a esta notación si yo la dejo así? ¿En qué parte? Perdón. Tú dime. Ahí están las fórmulas, ¿ok? ¿Qué problema ves en esas fórmulas para poder distinguir entre el resultado que me den una al resultado que me den otra? ¿Qué le hace falta? Distinguir entre quiénes. Pues entre las cargas, ¿no? No, perdón, los vectores unitarios. Los vectores unitarios, pero eso tiene el mismo nombre que otra cosa, ¿no? O bueno, usan la misma, ¿cómo se llama? La misma letra, que sería la R. El problema son las R's, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir una de otra? Pues entonces, ese es el problema. Hay que darle nombres a las distancias y hay que darle nombre al vector unitario, ¿va? Vamos a comenzar con la distancia de la carga 1, ¿a dónde? Al punto A. Entonces, lo que yo tengo que calcular es esto. R, esa distancia que está ahí. ¿Y cómo la voy a nombrar? Siempre de la carga al punto de interés. ¿Vale? Eso quiere decir que yo tengo que poner la ubicación de la carga, que ya quedamos que es el punto B, al punto ¿qué? Al punto A. Entonces, esa distancia se va a llamar RBA, ¿vale? Y también el vector unitario RBA. ¿Y qué diferencia habrá respecto al otro, a la otra distancia? Pues simple. Otra vez el nombre, esta distancia ¿qué será? Del punto C al punto A. ¿Ok? Entonces, esto será de C a A y de C a A. Y eso bueno, pueden intuir que para la siguiente carga, pues será del punto D al punto A. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo una forma de escribir o sí, un criterio de definición de las variables que me permite distinguir entre cada una de ellas y que no va a provocar ¿qué? Confusión entre ellas, ¿va? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Jimena Cepeda. Vamos a ver si está Jimena. Uy, la primera falta. Entonces, no sirve mi micrófono, ok, te salvaste, Jimena. Isabela. Bueno, ahí luego lo checas, Jimena. Sí. Isabela, de la fórmula que tienes aquí, Ajá, ¿va? claro. Ujú. ¿Tú qué ya conoces? ¿Qué valores ya conoces? O sea, ¿qué datos ya tengo? Sí, Pues tengo el valor de la carga. muy bien. Ya tienes la carga. ¿Qué otra cosa tienes Ajá. también? Y pues, podría calcular la distancia, pero no, o sea, solo tengo las coordenadas. Solo tienes O sea, coordenadas, entonces falta calcularla, ¿no? Pero ¿qué tenerla otra como cosa ahí vector. que está al principio? Ah, bueno, pues An- el valor de pi lo sabemos. ok, No, ok. ya es. Vas. Antón, ¿qué es lo que sí conocemos? Muy bien, La Isabela, de todos epsilon, modos. La epsilon cero, pero ya conocemos todo el conjunto, ¿no? ¿Cuánto vale todo esto? eso no me acuerdo, pero sí, sí lo De eso, ¿no? conocemos. Vamos a O sea, está ir a en la el formulario, presentación bueno, en la rápido. pasada. Sí. Es 9 por 10 a la 9, ¿no? Exacto. Déjenme regresar para que lo vean, que sí estaba por acá. Y ahí está.
Entonces ya conocemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, ¿va? Entonces, si ya conocemos eso, pues lo único que nos queda aquí es hacer geometría, distancias y vectores unitarios, ¿vale? Bueno, vamos a recorrer esta fórmula de la carga 2, vamos a ponerla por acá, y entonces vamos a empezar a calcular lo que nos hace falta, que en este caso es la distancia y el vector unitario. Ahora, ¿cómo se calcula una distancia? RBA. Vamos a ponerle ahí. ¿Cómo calculas una distancia? Sacas la distancia entre puntos. Exacto, pero son 2 puntos. ¿Quién menos quién? Sería B menos A, ¿no? No, Perfecto. A menos B, ¿no? No, si es el Es final B. Ah, ok. menos el inicial. Menos inicial. Y vamos a ponerlo todo en este ejercicio para que quede claro. Y creo que por ahí alguien había levantado la mano. ¿José? Sí. ¿Qué pasó, José? No, yo iba a decir que al final creo que se puede cualquiera de las dos maneras porque es diferencia. Pero va, exacto. Y al final la distancia, pues una distancia, si lo vemos en términos físicos, no tiene sentido. Nada más, bueno, no tiene sentido si va para allá o para acá. Simplemente es una magnitud absoluta. Pero vamos a ver por qué es importante mantener punto final menos punto inicial. Nos va a convenir, ¿vale? Mauricio, ¿por ahí Profe, tenías dudas también? sí, de que por qué B sería aquí el final, porque, o sea, si me dicen la distancia de Ah, B carajo, sí es a cierto. A, Sí, me no, tienes dicen, razón. ok. Sí, se me fue la onda. Sí, es cierto. Ok, ya me había confundido, me acordé. No, perdón. Y creo que alguien ahí le dije, no, es A Sí, a menos mí, B. profe. Sí, Entonces, A menos perdón, B, no. Anto. No importa. Ok, bueno, entonces, vamos a. Esto tal vez no lo escriba muy, digamos, muy formal, pero vale la pena mantener digamos, esta forma de escribir el asunto. ¿Va? Entonces, tenemos el punto A, acabamos de. Aparte, recuerden, esto está en centímetros. Hay que tener mucho cuidado también con este asunto de las unidades. Es 4 menos 3, bueno, 4,3 menos el origen, ¿no? Que es el punto B, 0,0. Entonces esto prácticamente no se ve afectado. Esto sería 4 menos 0, 3 menos 0. Entonces esto me daría 4 menos 3. Pero recuerden, esto es una distancia. Esto está en términos de coordenadas. Esto sería como una diferencial de puntos. Vamos a poner diferencial de puntos. Igual la voy a utilizar. Pero bueno, a partir de estas diferencias de puntos, ¿cómo calcularían una distancia? ¿Con qué fórmula? Vas, José. Pitágoras. Con Pitágoras. Entonces, ¿estás de acuerdo que si yo pongo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, estoy aplicando bien Pitágoras? Pero creo que es más fácil agarrar solo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado porque el radio igual lo tenemos que poner al cuadrado. Muy bien. Pero no nos adelantemos porque esto nos conviene. Aguanten, o sea, les estoy diciendo mucho que les conviene muchas cosas, pero todavía no llego a por qué. ¿Va? Entonces vamos a utilizar esto, que serían 5 ¿qué? 5 centímetros. ¿Sí queda claro por qué es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado? ¿Y raíz de eso da 5? Sí. Va, eso está sencillo. Ok. Ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahorita tiene un porqué. Y de hecho lo vamos a utilizar en qué otra variable me falta. Ya tengo la distancia. Y ahora, ¿quién es el otro que me hace falta para terminar de obtener todas las variables? Pues el vector unitario. Y ese vector unitario, ¿cómo lo voy a calcular? Es la diferencial de los puntos entre la distancia. Es por eso que me conviene quedarme con los 5 centímetros aquí y con esta cosa que llamo diferencial de puntos. ¿Por qué? Porque esto me va a dar 4 entre 5 y 3 entre 5. Ahora el asunto es, esta diferencial, este resultado que da 4, ¿a qué eje corresponde? ¿Al eje X o al eje Y? Ya no veo más nombres. A ver, Álvaro.
Sí, pero, perdón, no escuché muy bien, estaba anotando qué pasó. Mira, si ves que aquí sacamos la diferencia entre 4 menos 0. Ajá, ¿Ok? sí, Y para aquí poner la tenemos esto. distancia. ¿Esa a qué eje corresponde? El 4 corresponde al eje X. Ok. Y la notación que habíamos dicho que íbamos a utilizar, ¿cuál era? Para expresar vectores. Era I. Exacto. Entonces, esto hay que ponerlo aquí y no se les olvide el acento circunflejo, ¿va? Entonces, por lo tanto, Álvaro, 3/5 corresponde a quién? J. J. ¿Vale? Ahora, Mauricio, José, ¿sí ven por qué es importante mantener esta parte de la diferencia de puntos y la magnitud o distancia? Sí, cómo no. Vale. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Para poder calcular este campo. Vamos a sustituir. Ya tengo aquí vector unitario y tengo distancia. Aquí vale la pena preguntar. Entonces, Rogelio Sí, profe. Chávez, ponle valores numéricos a esta fórmula. Ok, Q1 es 5 Espera. ¿Quién va primero? Va el 9 por 10 a la 9, ¿no? Muy bien. 9 por 10 a la 9, ¿que multiplica quién? Que multiplica... A la que estabas diciendo. Sí, a la carga 1, que es... ¿Cuánto vale la carga 1? Que vale 5 micro. ¿Cómo lo expresarías? 5 por 10 a la menos 6. Muy bien. ¿Entre? Entre 5. Entre 5, multiplicando a quién? Multiplicando a el R unitario, que es 4/5 I más 3/5 J. Muy bien. ¿Estás seguro que así está completo? A ver, No, ahorita. Ok, entonces, Marco, ¿qué le falta? Falta elevar el 5 al cuadrado, ¿no? Y otra cosita, ¿no? ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Esto está en metros o está en centímetros, Marco? Hay que pasarlo a metros. Hay que pasarlo a metros. ¿Por qué es importante pasarlo a metros? Pues porque estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Centímetros, milímetros, todo eso, pues sí pertenecen al sistema de unidades internacional, pero no son la unidad fundamental. La unidad fundamental son metros. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque si yo digo así nada más al cuadrado, puedo equivocarme, porque si yo digo que esto se queda así solito, pues sería por 25. Y peor, si me acuerdo después que son centímetros, puedo cometer el error de poner por 10 a la menos 2. Y ahí me estaré equivocando. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner 5 por 10 a la menos 2 para que sean centímetros, o ya si ustedes quieren 0.05, no hay ningún problema. Y todo esto elevado ¿a qué? Al cuadrado. Y si yo elevo 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, pues me va a dar 25 por 10 a la menos 4, no por 10 a la menos 2. Entonces, por favor, ahí tengan mucho cuidado con las unidades. Los ejercicios ahí luego pueden tener esa trampita, sobre todo en el examen. Y no es una trampa en sí, o sea, te dice claramente que está en centímetros, nada más que a uno se le puede olvidar utilizar el por 10 a la menos 2 o recorrer el punto 2 veces hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto completo, nada más faltaría utilizar la calculadora. ¿Están de acuerdo? Profe, yo tengo una duda, es que me perdí, ya no supe de Sí. dónde salió el 9 por 10 a la 9. El 9 por 10 a la 9 viene de la constante de Coulomb, que está acá. Ay, creí, ya la borré. Bueno, ahí aparece, otra vez. Ok. ¿Va? Ese es constante. Regresamos rápido a la presentación y ahí está. 1 sobre 4 pi epsilon 0 es igual a 9 por 10 a la 9. ¿Va, Ana? Ok, solo puedo tomar una foto rapidísimo.
Vas. ¿Qué Profe, pasó, una Adolfo? duda, ¿eso no le Ah, ponemos unidades? no, porque ya todo al final encaja. Aunque si quieres al final sí hacemos análisis de unidades. Pero no, al final ustedes pongan las unidades. El desarrollo, durante el desarrollo no, Ok, gracias, profe. ¿vale? Ahora sí, Adolfo, ¿qué pasó? Yo tengo una duda. Cuando estamos trabajando en los vectores unitarios, bueno, en Ajá. el vector unitario, nos comentaste que debemos de poner la diferencia de puntos entre la distancia. Esa distancia, Ok, ajá. o sea, tenemos que hacer el cambio al sistema internacional, o sea, pasarlo de centímetros. Ah, muy bien. Muy buena observación. Nada más que el asunto es este. Esta diferencia de puntos, ¿qué unidades tiene, Adolfo? Está en centímetros, ¿no? Está en centímetros. ¿Y esta magnitud? En centímetros ¿cuál? también. Ah, ok, La centímetros. de 5. La de Ok, 5 sí. centímetros. Entonces es lo bueno del vector unitario. No tengo que fijarme tanto en el asunto de las unidades porque al final es centímetro entre centímetro, metro entre metro, kilómetro entre kilómetro y me da unidades adimensionales. Recuerden, los vectores unitarios son adimensionales, solamente son direcciones. ¿Ok, Adolfo? Sí, perfecto, gracias. Vale. Entonces ya tenemos la primera. Antes de desgastarnos los dedos con la calculadora, vamos a establecer lo mismo, pero para las siguientes cargas, ¿ok? Entonces, seguimos con esto. Híjole. Profe, nomás una cosa. Sí. Es que yo me adelanté un poquito y estaba ya haciendo la operación Va. y tengo un procedimiento que hice algo mal por las unidades. ¿Las unidades finales deberían ser qué, newtons? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Ah, entonces sí me salió bien, gracias. Ok. Entonces, tenemos esta parte. Así, rápido, de nuevo. Ya conocemos 1 sobre 4 pi epsilon 0. Eso no tenemos problema. Sabemos que la carga 2 es igual a menos 3 microcoulombs. Y lo único que nos queda por determinar serían las distancias y el vector unitario. Ahora, esto por favor, vuelvo a hacer hincapié en esta parte. El vector unitario y el cálculo de la distancia siempre debe ser de la carga al punto. Eso quiere decir que el vector unitario siempre debe apuntar de la carga al punto de interés. Ya después que la carga es negativa y te invierte la dirección del vector, ya es otra cosa. Pero ustedes siempre para determinar la dirección de su vector unitario, siempre tengan en cuenta que es de la carga al punto de interés. ¿Va? Es por eso que tenemos que utilizar este criterio de punto final menos punto inicial para obtener esa dirección adecuadamente. ¿Ok? ¿Dudas Sí. hasta acá? Vale. Entonces, seguimos con esto. Esto está sencillo. RCA. El punto A es 4,3 y el punto C 1 menos 1,3. Entonces, esto es 4,3 menos 1,3. Entonces, rápido. Marcelo. Dime, prof. El valor de la diferencia de los puntos, ¿cuánto es? ¿Qué es 3, ¿no? Sí, 4 menos 1, 3. ¿Y la otra? 0. 0. Por lo tanto, esto te lo pone fácil, ¿no? ¿Cuál es el valor de la distancia? Ah, yo igual. Sí, Marcelo. Pues la distancia es 3, ¿no? ¿3 qué? Unidades. No sé, prof. Eso no puse atención en las unidades. Aquí está. No se te ve. Son centímetros. Ok. ¿Vale? Y ya para que termine, Marcelo. Vector unitario, ¿cómo lo calculas? No sé, prof. La diferencia de los puntos, que es 3, 0, entre
la magnitud o la distancia, que ya la tenemos aquí calculada, ¿va? Entonces está muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cómo la expresarías? ¿Qué, 1? Ajá, Es ¿en 3 sobre qué, 3, en ¿no? qué eje? Sí, 3 sobre 3, ¿en qué eje? En el X. En el X. ¿Y esa letra cuál es? ¿I, J o K? ¿Y? I. Entonces, por lo tanto, el vector unitario es simplemente I. ¿Dudas? Está fácil, ¿no? Estuvo rápido, ¿va? Entonces, nada más aquí sustituimos y tenemos 9 por 10 a la 9. Letra G. Y la carga 2 creo que era menos 3 por 10 a la menos 6. Aquí la distancia tenemos es 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y todo esto por I, ¿va? Y ya nada más para terminar, vamos a calcular el campo eléctrico en A debido a la carga 3. Utilizamos la misma fórmula. Esto sería Q3, distancia, vector unitario y el nombre de la distancia. ¿Por qué tomamos menos 3 arriba? Menos 3 arriba. Ah, ya. ¿Qué valor tiene la carga? Ah, ok, sí, ya. No había ¿Vale? visto ese menos 3. Sí. Ok. Listo. Y pues de nuevo, ya Profesor, conocemos. ¿Qué pasó, Ana? a mí me quedó duda, o sea, el 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿de dónde sale? Ah, ok. RCA es la distancia, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Cuánto vale? 3 ¿3 qué? centímetros. Ah, Entonces, 3. entonces ahí, Ya, sí, ahí lo estoy denotando, ¿va? gracias. No te vayas, Ana. Eres la víctima hoy, te toca la distancia RDA y el vector unitario RDA. De distancia serían, o sea, ¿Qué punto menos qué punto? es 4,7. 4,7. ¿Segurísima? No, o sea, ese es el D, es 4 menos 4. Es el punto final, que es el punto A, menos el punto D, que es el punto inicial, ¿va? El Ajá. punto A, ¿dónde quedamos que estaba? Sí, en 4,3. 4,3. ¿Y el punto D, te acuerdas? 4,7. Menos 4,7. Ujú. ¿Va? ¿Cuál es la diferencia? O bueno, ¿qué resultado me da en la diferencia de puntos? Da 0, menos 4. Menos 4. Muy bien. Entonces aquí es importante esta parte. ¿Por qué? Porque esta diferencia de puntos, si yo saco la distancia, ¿cuánto vale esa distancia, Ana? Sería menos 4. ¿Una distancia Bueno, puede 4, ser negativa? 4, sí. 4. ¿4 qué? Unidades. Centímetros. Listo. 4 centímetros. Ahora, ¿dónde importa ese signo? Para sacar abajo el vector. Muy bien, el vector unitario. ¿Cómo quedaría ese vector unitario? Es menos 4 Muy bien, sobre 4. Bueno, muy bien. menos 1. ¿En qué eje? Y. ¿Segura? Ah, no. No, sí, ¿no? Aquí está la parte de I y aquí está la No, parte de perdón, J. sí, J, sí. Ok, entonces esto sería J, ¿va? Sí. Entonces al final, menos J, ¿va? Entonces aquí sí se nota la importancia de sacar esta cosa que llamo diferencia de puntos y cuidado con los signos, porque eso sí nos afecta en la dirección. Puede ser que no nos afecte en la magnitud o en la distancia que tenemos acá, pero sí en el vector unitario. Entonces, si ustedes se fijan, todos esos vectores unitarios que acabamos de sacar, pues lo pueden corroborar a través de el dibujito. De la carga 3 al punto A, pues apunta hacia abajo. Entonces corresponde totalmente con el menos J. ¿Qué pasa de la carga 2 al punto A? Pues tienes que irte a la derecha. Y eso en X es sentido positivo. Entonces por eso tenemos ahí el vector Y. Y tal vez no es tan intuitivo el asunto de el 4/5 más el 3/5, pero al menos estamos viendo que ambos son
positivos, y ese es el caso que tenemos acá. De la carga 1, yo tengo que irme a la derecha en X y hacia arriba en Y. Entonces, ahí puedo verificar si mis signos al menos están bien y continuar con este asunto, ¿va? Bueno, y ya nada más aquí, pues sustituimos los valores numéricos, 9 por 10 a la 9, que multiplica la carga, no me acuerdo, 4. 4 por 10 a la menos 6, entre distancia que era 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y todo esto multiplicando a menos j. Ok. Antes de calcular, ¿alguien tiene dudas de esta parte? No. Seguros. Es el momento de preguntar. Déjenme acomodar esto para que quepa. Ok. Entonces, vamos directamente a el cálculo de este vector, que es el vector campo eléctrico en A debido a Q1. Primero, vamos a preguntarle a Ana Paula. Mande, profe. ¿Tienes calculadora a la mano, Ana Paula? Sí. Ok. ¿Qué vas a hacer primero para calcular esta parte? ¿Qué se te ocurre numéricamente? ¿Qué parte? Este campo eléctrico. Es decir, todo esto. Pues ¿Qué primero harías primero? multiplicar el 9 por 10 a la 9 por la primera fracción. Muy bien. Entonces, ¿la puedes calcular, por favor, Sí. Ana? Va. Y después de que Ana Paula haga eso, ¿qué es lo que tendría que hacer Aarón? Después tendría ya que multiplicar por el vector de I y J para sacar ya los valores de cada componente. Exacto. Entonces, lo que va a calcular Ana Paula es la magnitud, y esa magnitud se tiene que distribuir en cada una de las componentes. Esto ya lo sabían, nada más es para refrescar la memoria. ¿Ok? Tú me avisas, Ana Paula. Ya, te da un 1.8 Ajá. por 10. A ver si estoy bien. A las 6. ¿Segura que 1.8? Bueno, me da. O sea, el número está bien. Son 6 ceros. No sé si hice bien la conversión. Son 6 ceros. Entonces, si son 6 ceros, es 18 por 10 a la 6, ¿no? Ajá. Ok. Ok. ¿Sí saben sacar en su calculadora el por 10 a la 6? Es decir, no ver un montón de ceros, sino ya no me acuerdo cómo se llama esta notación. Notación científica, creo que le llaman. Sí, científica. Sí, en la calculadora Casio, creo que es con la tecla que dice S y D. Déjenme ver si es así. 5, ahí está. Sí, sí, es ahí. O es ENG. ENG, perdón. Sí, así, sí. Ok. 18 por 10 a las 6. Ok, ¿y qué pasa si tú empiezas a presionar ENG una y otra vez, Ana Paula? Me agrega 3 ceros. Exacto. ¿Queda en términos de qué? De múltiplos de en múltiplos de 3. Entonces es importante mencionar que, como estamos utilizando notación científica, pues sería buena idea dejar ya todo en términos de múltiplos de 3. Entonces, Ana Paula, ahora sí, sería 18 por 10 a la 6. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos a ponerlo acá. 18 por 10 a la 6. Y ahora, esta magnitud la tienes que distribuir en el vector unitario, Ana Paula. Entonces, primero hay que calcular 18 por 10 a la 6, que multiplica 4 quintos, y después por 3 quintos. ¿Va?
Por 4/5 me da 14.4 por 10 a Muy la bien. Ujú, por 10 a la 6. Y el otro vector. Me da 10.8 por 10 a la 6. En J, ¿no? Sí. Por 10 a la 6. Y ahora aquí, si ponemos Newton sobre... ya no ocupo. Newton sobre Coulomb. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de este cálculo numérico? Vamos a dejarlo así. Y entonces, ya tenemos este valor. Vamos a calcular. Muchas gracias, Ana Paula. ¿Alguien más? Adolfo, ¿tienes calculadora a la mano? Sí, profe, pero Sí. bueno, no sé si está bien configurada. Pero bueno, sí, ¿Por qué? le damos. Va. Entonces, ¿cuánto da este resultado? 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 entre 3 por 10 a la menos 12 al cuadrado. Voy. Y mientras, no sé, Antón, ¿tienes calculadora? Sí tengo, profe, pero no sirve, no sé por qué. O sea, no, la usé el semestre pasado, pero ahorita que la aprendí no, o sea, sí tiene pila, pero no me deja poner multiplicador, o sea, el signo. Uy, entonces hay que... Sí, Pero tengo sí, yo que... tengo una duda rápida. Ok, Antón. ¿Qué pasa, Marisol? Es que os estoy entendiendo todo, pero no estoy entendiendo muy bien lo de las unidades. O sea, ¿por qué lo tuvimos que pasar a metros y por qué acaba en esas unidades mi resultado? Ya. Recuerda, estamos trabajando en el sistema internacional. Ese asunto del sistema internacional, para que mantenga o que yo pueda asegurar o no tenga que andarme metiendo en problemas con las unidades físicas, yo tengo que irme directamente a las unidades fundamentales. Recuerda, esas unidades fundamentales en el caso de la fuerza serían newtons, en el caso de la distancia serían metros, en el caso de la carga serían coulombs. ¿Va? Como me están dando a mí las variables, son no son las unidades fundamentales, son, ¿cómo diríamos? Son proporciones. Por 10 a la ¿Derivadas? menos 6. No son derivadas. Es que es lo mismo, ¿no? O sea, nada es No, por sí, 10 a sí, la sí. menos 6. Derivada es otra cosa, sí, tiene razón. Sí. Es por 10 a la menos 6. Si yo estoy hablando de microcoulombs, pues es por 10 a la menos 6. Si estoy hablando de centímetros, pues es por 10 a la menos 2. Entonces, todo esto, Marisol, es con el afán de seguir trabajando con unidades fundamentales para que al final, pues me dé el resultado en las unidades que yo ya sé que, en las que está determinado el campo eléctrico, que es simplemente Newton sobre Coulomb, ¿vale? Para mantener ese orden. Ok. Y con Entonces, eso ahora sí nos o sea, por evitamos el ejemplo, si ahorita análisis está de en unidades. Ok. O sea, entonces si es como en centímetros, por eso le puso el por 10 a la menos 2, ¿verdad? Para pasarlo como metro. Exacto. Para trabajarlos todo en metros. Ok. Marisol, ¿tienes calculadora? Sí, profe. ¿Puedes ayudarme con este valor, por favor? Profe, ahorita que terminemos ese, ¿le podría subir tantito para copiar el 1, el primerito? El valor numérico del 1. Sí. Va. Profe. Sí, ahorita. Sí, ¿qué pasó, Adolfo? Me dio menos 30 por 10 a la 6. Muy bien. Es el valor que queríamos. Menos 30 por 10 a la menos 6. ¿En qué dirección, Adolfo? J, ¿no? ¿Segurísimo? Ahí está pegadito. ¿Qué letra es? Sé que escribo feo, pero... Es una I, sí es cierto. Sí, es una I. Es que me estaba confundiendo con el de abajo. Ok. Entonces, ahora sí, ese es el resultado que tenemos para este campo eléctrico. Y nada más falta que Marisol nos diga el último. Ya lo tengo. Según yo da 22.5 por 10 a la 6. Muy bien. ¿En qué Y dirección? en J, pero negativo. Perfecto. Entonces, esto sería menos 22.5 por 10 a la... No, por 10 a la 6, ¿no? O sea, ahí se me fue acá Sí, arriba. por 10 a la 6. Ahí está. Por 10 a la 6 en J. Muy bien. Y lo único que tenemos que hacer ahorita, pues, es recolectar toda la información que tenemos acá para calcular a quién. Para calcular el campo eléctrico en A
total. Y esto es igual a, de hecho la notación prescinde del total y se queda así. El campo eléctrico en A. Entonces aquí ya utilizo el valor que ya no me acuerdo quién me pidió. Sí, yo, gracias. Copiar. Lo pegamos acá. Quitamos lo que sobra. Y le ponemos, vamos a quitar esto también. Ahí está. Menos 30 por 10 a la 6 en J. No, perdón, en I. En I. Y por último, menos 22.5 por 10 a la 6 en J. ¿Vale? Distribuimos Is con Is. Están por 10 a la menos, por 10 a la 6. Entonces, esto no hay problema. Con Is. Entonces, esto nos da 14.4 menos 30. Menos 15.6. Vamos a ponerlo aquí por 10 a la 6 en I. ¿Ok? Y por último, 10.8 por 10 a la menos 6 en J, menos 22.5 por 10 a la 6 en J. Y eso nos da menos 11.7 en J. Y ahí está nuestro vector campo eléctrico en A con unidades Newton sobre Coulomb. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Nada más que aquí se me fue. Y esto lo debo recorrer. Nada más para poner aquí por 10. No, de hecho esto también. Ahí está. Por 10 a la 6 en J. ¿Ok? Y ahora sí. Esta es la respuesta final. Y esto apenas sería un inciso de un ejercicio del examen. ¿Dudas hasta acá? ¿El examen sería de esta dificultad? No. Bueno, Sí, ya me más lo o menos, esperaba. o sea, habrá cargas puntuales, habrá líneas cargadas, habrá planos infinitos cargados. Todos esos cuerpos son los que veremos a partir de, tal vez empecemos hoy, depende de qué hora terminemos esto, pero van a ver que es aplicar bien la fórmula, ¿no? Conocer bien el cuerpo, conocer la fórmula y el problema que pueden tener ustedes, pues, ¿dónde está? No en la parte de no en la parte eléctrica de utilizar bien la fórmula, sino en la geometría, en calcular bien las distancias y sobre todo lo problemático aquí son los vectores unitarios. Así que, por favor, háganlos o calcúlenlos con mucha atención. Y creo que ya quedó todo listo. Ahora, ¿cómo se vería esto? Nada más. Este es un vector que sale del punto A. Profe, Aquí, sí, ¿qué pasó? rapidísimo, yo tengo una duda. Sí. En el, ¿qué es? Creo que es la tercera carga. Bueno, Sí. el tercer resultado, el de menos 22.5 por 10 a la menos 6, no se haría positivo por el menos J. Bueno, este menos está considerando al menos J. Porque si Sí. te fijas, la magnitud saldría positiva. Entonces ya está considerando a la dirección negativa de J. Ah, ok, es que a mí la magnitud me había dado negativa, pero ok, va. Aguas ahí. Hay que revisar por qué. Porque si te fijas, ni la constante, ni la distancia, ni la carga son negativas. Claro. Sí, ahorita lo checo. Va. Gracias. Sí, de nada. Y pues, ¿qué más podríamos decir de este ejercicio? Pues nada, es todo. ¿Alguien tiene dudas de esta parte? No sé quién me había preguntado sobre anotar los valores. Creo que Ana Cristina. Sí, pero ya lo pude copiar, profe, gracias.
Ok, va. Y listo. En serio, digan si tienen dudas. Ahí revisen sus calculadoras para que realmente funcionen. Y bueno, no sé qué más. ¿Qué Pero pasó, José Luis? yo tengo una duda. Este campo eléctrico que calculamos, ¿cómo se ve en la gráfica? O sea, en la gráfica original. Sí, es parte de la que se me había olvidado. Pues bueno, tú ves aquí que hay menos 15.6 y menos 11.7, ¿no? Todo esto por 10 a la 6. Ese vector que acabamos de calcular, pues simplemente saldría del punto A, que es el punto de interés, y ese vector campo eléctrico sería menos 15 por acá, entonces sería menos 15 por acá, menos 11 por acá, y sería como un vectorcito que estuviese apuntando más o menos hacia acá. Así se vería. Pero este trazo no se los pido en el examen, simplemente calcular la magnitud de este campo. Ahora, como puedes observar, si yo te pido otro campo eléctrico, que sería, pon tú en el punto CDE, que puede estar por acá, pues requiere otro cálculo como el que acabamos de hacer, porque lo que cambia acá serían las distancias y los vectores unitarios. Lo que se mantiene es la constante de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, y se mantiene la carga. Entonces, cualquier cosita que yo le mueva acá implica un nuevo cálculo por el asunto de las distancias. ¿Ok, José Luis? Sí, otra duda. Sí. ¿A qué representaba? Un punto. Simplemente el punto. Y el nombre formal que le estamos dando es punto de interés. Y bueno, ya cuando veas la presentación de la clase pasada, vas a entender que estamos hablando de un campo y que en cada punto del espacio hay un vector campo eléctrico. Nada más que en este caso a mí me interesa calcular en un punto en específico, que es el punto A. Va. ¿Ok? Gracias. Va. Vale. Si no tienen dudas, pues recuerden, estos apuntes también los voy a subir a Moodle, que los tengan a la mano para estudiar examen o revisar o comparar si hay ahí por ahí una notación que no les quede clara. Y profe, listo. ¿Qué pasó, Antón? Entonces, digamos, este ejercicio ahorita el que hicimos, todas estas imágenes, las vamos a estar haciendo clase por clase y son las que al final se entregan antes del examen o aparte es como guía. No, las imágenes que ustedes tienen en ese folder, creo que el único que sí es ejercicio es este. Todas las demás, por ejemplo, el que sigue, es para, como para ejemplo práctico de la clase en la que nosotros obtenemos la fórmula de lo que está representado aquí. Ya en el examen te pregunto el campo eléctrico, es decir, que tú utilices bien la fórmula. Sí, ¿vale? pero se acuerda que dijo que iba a haber como un... Sí, no son los ejercicios de la serie. No, esos ok. ejercicios de Que no la había serie entendido si quedan... iban a ser los que íbamos a hacer, se juntan y se hace la serie o... no. Sí, ok. perdón, Antón. Sí, no son los ejercicios de la serie. Esos salen una semana antes del examen. Ok. Prof, ¿y Ok. esa serie sí es de la dificultad del examen? Es un poquito más difícil, a mi parecer. Un poquito nada más, con el objetivo de que queden ya listos para el parcial. Digamos que vayan sobrados. Sí, porfa, que los ejercicios que nos deje de tarea sean más difíciles. Please. Va. Y bueno, lo bueno de los ejercicios es que pueden estudiar con sus compañeros y entre todos aprenden. ¿Qué pasó, Paulina? ¿Esa serie la respondemos en algún punto contigo antes del examen o no? La serie no. Yo hago ejercicios con ustedes que se parecen mucho a los de la serie. Entonces aquí ya les ponemos números, le ponemos vectores unitarios, todo eso. O sea, hacemos ejercicios tipo examen aquí y ustedes se quedan con unos cuantos más que serían los ejercicios de la serie. Entonces no nada más se ve aquí teoría y ahí que se hagan bolas ustedes con los ejercicios, pues no. Es de todo acá. ¿Va? ¿O no era lo que preguntabas, Paulina? No, sí, justo. Ok. Gracias, prof.
Sí, de nada. Entonces, si no tienen dudas en esta parte, pues bueno, ahí está nuestro primer ejercicio y regresamos a la presentación. Entramos acá y terminamos con... esto ya lo vimos. Dejen adelanto tantito. Es lo de ahorita. Y bueno, pero como no todo en este mundo son cargas puntuales y de hecho no existen, aunque, bueno, la mayoría de los cuerpos que vamos a ver ahorita son imaginarios, pero irrelevantes en la parte del análisis del fenómeno eléctrico, pues entonces nosotros también podemos aplicarlo o utilizar lo que ya conocemos para el análisis de cuerpos como líneas, superficies y volúmenes, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, entonces lo que tenemos aquí en el diagrama es un cuerpo que sería heterogéneo, homogéneo en carga. Me refiero a heterogéneo en su forma, ahí medio raro, no tiene una forma bien definida. Y está cargado. Está cargado positivamente, pues porque ahí tiene un montón de signos más, ¿no? Bueno, ahora queremos saber el campo eléctrico que genera ese cuerpo cargado en el punto A, ¿va? Pero, ¿cuál es la única herramienta con la que cuento? La única herramienta con la que cuento es la ley de Coulomb, que es justo lo que estamos viendo ahí. Campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por carga entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Pero bueno, si nosotros sabemos que esto corresponde a una carga puntual, pues podemos extrapolar esta definición a un cuerpo con volumen. ¿A través de qué? Si nosotros consideramos que este cuerpo volumétrico tiene infinito número de cargas puntuales, pues lo único que tengo que hacer es utilizar diferenciales, ¿vale? Entonces, si yo aquí utilizo la diferencial de carga, eso quiere decir que ese pequeño pedacito de la diferencial de carga está generando un pequeño pedacito del campo eléctrico total. Por lo tanto, la diferencial de carga genera diferencial de campo eléctrico, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Si yo quiero calcular el campo eléctrico total y tengo por ahí unas diferenciales, pues lo único que tengo que hacer es ¿qué? Integrar. Entonces se integra en toda la región. Entonces, ¿quién es la región? Este cuerpo. Ok, vamos a ponerle cuerpo cargado. ¿Va? Bueno, si yo tengo que integrar acá y tengo que integrar acá, pues la integral de una diferencial, la integral de la diferencial de una función, pues es la misma función, que es la que tenemos acá. Ahora, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es una constante. Esa saldría de la integral. Entonces yo me quedo con esta parte. Y no saco a la distancia, ¿por qué? Porque esto es importante para la parte del integral, porque aquí hay un montón de distancias, ¿no? Aquí está la distancia de esta pequeña diferencial de carga al punto A, que también puedo considerar esta diferencial de carga 1 o diferencial de carga 2, y cada una tiene una distancia diferente. Así que esa no la puedo sacar de la integral, ¿vale? Ahora, este tipo de integrales, déjenme ponerlo por acá. No sé si lo anoté en la que sigue. Ah, sí, lo anoté. Ah, bueno. Este tipo de integral se llama integral vectorial. ¿Por qué? Porque esta puede ser una integral lineal, una integral superficial o una integral de volumen o volumétrica. ¿Y eso qué implica? Como han visto en sus clases de cálculo vectorial, una integral simple, una integral doble y una integral triple. Entonces, a este tipo de integrales son
a partir de ahora nos vamos a enfrentar a este tipo de integrales, ¿ok? Pero van a ser relevantes en la parte conceptual, no van a ser tan difíciles en la parte de deducción matemática, ¿ok? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos definir 3 distribuciones de carga. La densidad lineal, que está denotado con la letra lambda, la densidad superficial, denotado con la letra sigma, y la densidad volumétrica, está denotada con la letra ρ. Ahora, Profe, ¿podría regresar rapidísimo a la última, que es foto? Se me fue la palabra. ¿ahí? Sí. Ok, gracias, profe. Puse acento en volumen, qué horror. A ver, ahí. Ahí está. No me acuerdo quién lo pidió. ¿Adolfo? No, fui yo, Mauricio, no, profe. Mauricio. Ok. Entonces, ya tenemos esto. ¿Ya puedo cambiar, Mauricio? Sí, muchas gracias, profe. Era algo muy rápido. Ok. Bueno, ahora, ¿esto de qué nos va a servir? Vamos a poder calcular campos eléctricos de cuerpos con distribución lineal, que prácticamente se reducen a líneas infinitas o tramos de línea, que es de hecho el siguiente ejercicio, y cuerpos superficiales, que ustedes dirán, bueno, un área cargada, va, pero esto no se reduce solamente al área. Vamos a ver que vamos a poder calcular cilindros. ¿Qué otra cosa usa superficial? Bueno, lo que vamos a hacer es plano infinito cargado y cilindro cargado a partir de la definición de este tipo de distribuciones o densidades de carga. La densidad volumétrica para este curso, pues no nos vamos a meter con ella, pero acuérdense bien, si vamos a utilizar lambda, vamos a utilizar sigma, y recuerden que lambda es densidad lineal y sigma es densidad superficial. Ahora, tomando en cuenta eso, vamos a ver las unidades. Diferencial de carga sobre diferencial de longitud, pues esto es carga sobre metro. Diferencial de carga sobre diferencial de superficie, carga sobre metro cuadrado. Y por último, carga sobre volumen, eso sería coulomb sobre metro cúbico. ¿Va? Entonces, cuando ustedes vean una lambda o una sigma, acuérdense de que estas son las unidades. Lambda, coulomb sobre metro, sigma, coulomb sobre metro cuadrado. ¿Ok? No les pregunto dudas hasta acá porque en el siguiente ejercicio ahora sí lo vamos a aplicar para que quede más claro. Así que hasta aquí lo dejamos. Recuerden, si por ahí les surge una duda después de esto del ejercicio o algo ahí, o algo parecido, no duden en preguntarme por correo o por, ¿cómo se llama esta cosa? Hangouts, el chat de Google que tienen en sus cuentas. ¿Va? Entonces, Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Va. Entonces ya voy a subir esta presentación y nos vemos el siguiente jueves. Gracias, profe. Gracias, Luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Nos vemos. todos tienen asistencia. Vámonos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bye.